Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a ver la primera parte de lo que se llaman fuentes de registración. Les preparé una presentación, vamos a compartir pantalla. Bien, ya tienen que estar viendo la presentación. Vamos desde el inicio. Me corro para no molestar. Entonces dijimos, patrimonio, resultados, vamos a ver fuentes de registración. Esta es la primera parte. La unidad 3, ya comenzamos con la unidad 3. Y decimos, vamos a corrernos por acá, así no molestamos la lectura. Decimos, el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Es el conjunto de bienes económicos, los derechos contra terceros y las obligaciones a pagar, expresados en unidades monetarias. ¿Qué significa el patrimonio? Son todos los bienes económicos que cualquier empresa tiene o persona física que se dedica a una actividad comercial. Los derechos contra terceros, es decir, todo lo que tiene a cobrar de esos terceros, y las obligaciones a pagar también, porque las deudas que tiene contraídas también hacen a su patrimonio. Expresados en unidades monetarias. El patrimonio siempre se expresa en unidades monetarias, por eso que es económico. Entonces decimos que los bienes económicos son bienes materiales e inmateriales que poseen un valor económico, valuados en términos monetarios. Acá hago esta aclaración, por lo que dije recién, que todos los bienes económicos, tanto sean bienes materiales o inmateriales, materiales puede ser el celular con el cual trabajamos, la unidad de telefonía, las computadoras, el inmueble, o inmateriales como por ejemplo la marca, los derechos de autor, etcétera, todo tiene que estar valuado económicamente, en términos monetarios, por eso que son bienes económicos. Desde el punto de vista de la contabilidad, por ejemplo, podemos tener bienes económicos como autos, maquinarias, llaves de negocios, marcas, patentes. Decimos que derechos contra terceros o derechos a cobrar, ¿qué son? Son los créditos a favor de la empresa, es decir, son todas aquellas personas, tanto sean personas jurídicas o personas individuales, personas físicas, personas humanas, como dice la ley, la nueva ley, que nos deben a nosotros. Y nosotros tenemos esos derechos a cobrar. Es plata que tenemos en la calle, ¿no? Hablando literalmente, es plata que tenemos afuera en la calle a cobrar. Es un derecho que nosotros tenemos a cobrar un dinero que alguien se comprometió con nosotros. Por ejemplo, ventas a crédito, venta con tarjetas de crédito, préstamos otorgados por la empresa, entre otros. Obligaciones a pagar. ¿Qué son las obligaciones a pagar? Las obligaciones a pagar son las deudas que una empresa tiene a favor de terceros. Es decir, lo que nosotros nos endeudamos, si nosotros somos una empresa, tanto sea con 2 o más socios o solos, son todas nuestras deudas que nosotros contraemos contra terceros, a quienes nosotros le debemos. Se llaman obligaciones a pagar. Por ejemplo, proveedores, acreedores, actividad a pagar, préstamos obtenidos, etc. Partes del patrimonio. Nosotros dijimos que el patrimonio es un conjunto de bienes económicos, es decir, todos los derechos a cobrar que nosotros tenemos, las obligaciones a pagar, medidas en términos monetarios. Pero ¿qué es ese patrimonio? ¿Cómo son las partes de un patrimonio? Los recursos económicos reciben el nombre de activo, las obligaciones el nombre de pasivo, y la diferencia entre activo y pasivo se llama patrimonio neto. Las partes de un patrimonio neto tenemos el activo, el pasivo y el patrimonio neto. El activo son todos los recursos económicos que cuenta la empresa, bienes y derechos a cobrar, ya lo vamos a ver. Pasivos son todas las deudas que tiene la empresa. La diferencia de lo que nosotros tenemos menos lo que nosotros debemos nos da realmente nuestro patrimonio neto, que es lo que nos hace fuerte o no, va a depender si tenemos más deudas que créditos en nuestro patrimonio. Entonces, activo, pasivo, patrimonio neto, y acá tenemos la ecuación, ¿no? Activo menos pasivo me da patrimonio neto, que es lo que acabamos de decir recién. Todo lo que yo tengo menos todo lo que yo debo me da mi patrimonio neto. ¿Y qué es un activo? Un activo es una empresa para poder desarrollar la actividad tendiente al logro de sus fines, cuenta siempre con un conjunto de recursos. Activo es sinónimo de recurso o de inversión. Todas las empresas tienen recursos económicos, que son sus activos, que son aquellos bienes y derechos que tienen a cobrar, que cuentan con la empresa para empezar, ¿sí? Sus inversiones, sus recursos, para empezar a trabajar y para perdurar en el tiempo.
Por ejemplo, tenemos la composición del activo, puede ser el dinero, caja y bancos y otros valores, bienes, propiedad del ente, medibles, y según su identificación con un elemento en particular, dentro del patrimonio podemos tener bienes identificables o bienes no identificables. Los identificables son los tangibles, aquellos que se pueden tocar, e intangibles, porque son identificables, yo los puedo identificar fácilmente. Por ejemplo, un inmueble y una marca. Por ejemplo, el edificio donde están las oficinas de Coca-Cola y la marca Coca-Cola. El edificio del Ivo y la marca del Ivo, por ejemplo, para que tengamos una referencia. Bienes no identificables son siempre intangibles y tiene valor solo si la empresa está en marcha, porque generan beneficios. Ejemplo, llave de negocios. Y los no identificables son siempre intangibles, es decir, que van a durar mientras dure la empresa y no se pueden tocar fácilmente. Por ejemplo, la llave de negocios. La llave de negocios es, yo te doy todo lo que está, lo que hace que funciona el negocio, no en sí el inmueble, sino todo lo que funciona el negocio, desde las mercaderías, el personal, las instalaciones, todo lo que hace para funcionar el negocio. Eso se llama llave de negocio. Si bien uno a las personas, a los muebles, los puede ver y los puede tocar, la llave de negocio en sí, que incluye todo lo que hace al comercio, no se puede ver, pero sí se puede identificar. En este caso se llama dentro de no identificables, ¿por qué? Porque cuando se termina el negocio, se termina la llave de negocio. Según su forma de incorporación al activo, pueden ser bienes adquiridos por la empresa o bienes producidos o generados por la empresa. Y acá tenemos dos clases de bienes. Recordamos que estamos hablando de los activos, que son los bienes económicos que cuenta la empresa. Los adquiridos por la empresa, por ejemplo, aportados por los socios o comprados a terceros. Y los producidos por la empresa, por ejemplo, es el crecimiento natural, extraídos, obtenidos por un proceso fabril, fábricas, etc. Derechos. Dentro de los activos también encontramos a los derechos. Derecho a recibir suma de dinero, derecho a recibir bienes y derecho a recibir servicios. Eso también forma parte dentro de nuestros activos, porque en el futuro se transforma en dinero. Y dinero era una de las cuentas que podíamos tener dentro de, o uno de los bienes que podíamos tener dentro del activo. Ahora vamos a la otra parte del patrimonio, que se llama pasivo. Representa el total de las obligaciones de la empresa hacia terceros en un momento determinado y expresado en unidades monetarias. Es todo lo que debemos como empresa, todo lo que debemos a terceros, expresados obviamente en unidades monetarias. No puedo decir, yo debo 100.000 tornillos. No, debo 100.000 tornillos que valen tanta plata. Se expresa siempre en monedas, en términos monetarios, en unidades monetarias, para nosotros después poder definirlo en los asientos, en los balances, etcétera, que vamos a hacer dentro de la contabilidad. La composición del pasivo, total de obligaciones hacia terceros. El pasivo son todas las obligaciones de terceros. Según sus características de sus elementos, obligaciones de dar o obligaciones de hacer. Las obligaciones de dar, por ejemplo, suma de dinero, de dar bienes. De obligaciones de hacer, por ejemplo, permitir un servicio, permitir la ocupación de un bien, etc. Según la certeza de su existencia, tenemos obligaciones ciertas y contingentes. Las obligaciones ciertas, por ejemplo, cualquier deuda. Eso es cierto. Hay un firmado un pagaré, cualquier deuda, eso ya es cierto. Y después tenemos las contingentes, por ejemplo, en cuanto a su existencia o determinación del monto, juicios, amortizaciones, previsiones, etc. Que no, vamos a tener un valor aproximado, pero nunca va a ser el real hasta que no se dé el hecho que se tiene que dar para concretarlas. Por ejemplo, hasta que no se termine el juicio, hasta que no se termine la amortización, hasta que no se realice el cálculo de las previsiones, etc. Y ahora tenemos patrimonio neto, y el patrimonio neto surge de la diferencia entre el activo y el pasivo. Dijimos, todo lo que tenemos menos todo lo que debemos de una empresa expresado en unidades monetarias. Y es esta la ecuación que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora, activo menos pasivo, igual patrimonio neto. El patrimonio neto deberá ser siempre positivo para que nosotros podamos tener una empresa que funcione en marcha. Y si no, hay que encontrar la manera para que pueda llegar a ser positivo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Activo 3.000, pasivo 1.400. ¿Cuánto me da el patrimonio neto o capital? Entonces decimos 3.000 menos 1.400 me da 1.600 de patrimonio neto.
Ahora vamos a calcular el activo. Despejamos activo y me queda que pasivo más patrimonio neto me da igual al activo. Entonces vamos a ver cuánto da el activo. Si yo sé el pasivo y sé el patrimonio, ¿cuánto de activo tengo? Hacemos un despeje de fórmulas, pasamos el pasivo que está restando sumando al otro lado, donde está el patrimonio neto, y ahí me va a dar la ecuación. Entonces decimos que si mi pasivo más mi patrimonio neto me da mi activo, 3.000 más 5.000, como es este ejemplo, tengo un activo de 8.000 en este caso. Y por último vamos a calcular el pasivo. ¿Cómo calculamos el pasivo? Pasamos el patrimonio que está sumando, restando al otro lado al activo, y el pasivo que está restando sumando para el otro lado, y ahí ya despejamos pasivo. Entonces decimos que si mi activo menos mi patrimonio neto me da mi pasivo, ¿cuánto es mi pasivo? 9.000 menos 6.000, como es este ejemplo, me da 3.000 de pasivo. Mis deudas son iguales a 3.000. Entonces decimos que el activo son los bienes económicos y derechos a cobrar, que los pasivos son las deudas u obligaciones a pagar, que el patrimonio es el activo y el pasivo, y que el patrimonio neto es el activo menos el pasivo. ¿Listo? Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.